Bueno, arrancamos este especial de las relaciones bilaterales entre Paraguay y China. Creo que este va a ser un programa histórico y les digo en serio, esto no es una exageración. Muchísimas gracias a la gente de 5 días, a nuestros disertantes, a la gente que va a ver en vivo y a la gente que va a ver después en las redes sociales, porque estamos haciendo historia realmente. Estamos planteando el futuro de Paraguay ante el país más grande del mundo, la segunda economía mundial, y todo lo que tiene que ver con estas relaciones que ustedes saben que nosotros tenemos solamente con Taiwán y no con China. Esto no quiere decir que sea un programa pro-China. Lo que nosotros queremos hacer es hablar abiertamente de por qué no tenemos relaciones diplomáticas con China, cuáles son los desafíos de Paraguay de cara al mundo, porque a veces nos sentimos, como somos un país mediterráneo, tan encerrado en una burbuja que no miramos más allá. Por eso para mí es un gran honor tener a 4 invitados de primer nivel. Voy a empezar con Rubén Ramírez, que está acá a mi izquierda. Él fue canciller de Paraguay, así que es un golazo tenerlo aquí con nosotros. Además, fue jefe de la misión de la OEA hace poco en Brasil, en Perú, es economista. Bueno, tiene un currículum muy largo, búsquenlo en Wikipedia porque a mí no me va a dar el cuero. A mi derecha está Mercedes Canese, quien nos va a hablar del tema de la energía. Te saludo, Rubén, no te dije que me parece ni hola, ¿verdad? ¿Cómo estás, Rubén? Un placer. Perdón que me estaba emocionando con los currículums. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto estar acá. Vamos a hablar de China. Así es. Bueno, ustedes saben, Mercedes Canese es ingeniera, además estuvo como viceministra de Minas y Energía y ella va a desarrollar justamente este tema que tanto le apasiona. Hugo Ruiz Díaz, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, ¿Cómo es un está, honor Hugo? estar acá y espero que tengamos un buen intercambio, ¿no? Así Y será. que podamos contribuir algo. Estoy seguro que No va es a ser así, así. canciller. Hugo Ruiz Díaz es, bueno, doctor en Derecho, estuvo en Francia estudiando, malcriándose ahí también, y es un experto en temas internacionales y profesor también de la Universidad Católica. Y Jorge Peralta, hola Jorge. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un honor estar también con los otros invitados. Economista también, tiene varios masterados y sos consultor de varias empresas que quieren hacer negocio con China. Es correcto, Leo. Y tuvimos la oportunidad de vivir en China continental, así que va a ser el punto de vista de un profesional paraguayo que vivió en China también. Viviste en China, creo que en un periodo de 10 años, tuviste como 3 años más o menos. Entre el 2010 al 2007 fue mi interacción, pero efectivamente estando fueron más o menos 3 años. O sea que hablas algo de chino. Ojo y Shochungwen. Muy Yo sé hablar chino. Bueno, nosotros lo único que sabemos es comer chop suey, me parece, hasta ahí llegamos. Bueno, Rubén, quiero arrancar contigo y les cuento que la idea es hacer como una presentación, como si estuviéramos en una conferencia y vamos a ir mostrando algunos materiales para poner en perspectiva desde el lado económico. Pero quiero arrancar con la pregunta del millón antes. ¿Por qué no tenemos relaciones con China? Por factores geopolíticos, evidentemente Paraguay tiene una tradición de la relación con Taiwán desde el enfoque de, digamos que, un contexto regional y de un contexto global. Paraguay se ha enfocado en la relación con Taiwán que se adhiere a una tradición entre autocracia y democracia, es la discusión que existe en ese contexto. O sea, un tema geopolítico. Es un tema geopolítico, es un tema donde Paraguay toma una opción, donde tenemos, por una parte, el desafío que implica un acceso a un mercado que fue evolucionando. No olvidemos que hasta el 2000 China no era un mercado internacional referente. En el 2001, en su adhesión a la Organización Mundial del Comercio, empieza a crecer significativamente. Y hoy es uno de los mercados más importantes del mundo. Hoy es el principal comprador del mundo. Y Paraguay tiene, y vamos a ir a tu presentación enseguida, pero Paraguay, a pesar de no tener relaciones diplomáticas, sí tiene un intercambio comercial de miles de millones. Estamos en el peor, compramos en realidad mucho. Estamos en el peor escenario. Paraguay importa, de acuerdo con cifras del Banco Central del Paraguay, a septiembre de este año más de 3.000 millones de dólares y exportamos alrededor de 6 millones, 7 millones de dólares. O sea que la balanza comercial, el déficit es monstruoso. Es terrible. Y Paraguay es uno de los principales compradores de China continental en América del Sur.
a pesar de no tener las relaciones diplomáticas. Hugo, voy pimponeando, después vamos a la presentación. Hay una confusión, porque cuando yo puse esto en la red, algunos me dijeron, no, Taiwán es China. O sea, ¿Taiwán es parte de China o cómo es la cuestión? Efectivamente, recordemos solo dos tópicos. La primera es que cuando se da la primera ruptura en el 49, Taiwán ocupa el lugar de la China continental hasta 1976, cuando en el 62 periodo de sesión de la Asamblea General, China recupera sus legítimos derechos, digamos, y Taiwán es expulsado de la ONU y de todos los organismos en relación con la ONU. Desde el punto de vista del derecho internacional, teniendo en cuenta incluso actos del Consejo de Seguridad de la ONU, Taiwán es una provincia, es parte de China, en derecho internacional. No es Estado propiamente dicho. Estoy hablando del punto de vista del aspecto jurídico internacional. Expulsado de la ONU, China, por consenso, recupera el lugar por consenso y unanimidad, que son dos elementos relacionados pero distintos, y efectivamente la presencia de China como uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad habla justamente de que hay un solo Estado. O sea, para aclarar por la duda, alguien no entienda, Taiwán no es reconocido por la ONU. No está reconocido, no es parte de la ONU. No forma parte de la nación. A pesar de nación. que ya hizo 15 intentos hace un año y tanto, el último intento, cuestionando esa decisión de la ONU, tanto del Consejo de Seguridad como la resolución, creo que es 2758, alguna cosa así, de diciembre del 76, pero fue de nuevo rechazado, o sea, no es Estado. Desde el punto de vista, otra cosa es el aspecto geopolítico, ¿no? Pero desde el punto de vista del derecho internacional, es una provincia de China. Y así lo ve China, ¿no? Siempre China dice, Rubén, que Taiwán es parte de China y que algún día se van a tener que arreglar, no sé cómo, espero que sea de manera pacífica, pero siempre lo vio así, digamos. Jorge, yo estuve en China y vos viviste en China. A mí lo que me llamó la atención cuando hablo de esto de Taiwán, me llamó mucho la atención cuando fuimos a visitar unos parques industriales a las afueras de Shanghái, es que habían muchísimos parques industriales que eran de Taiwán. O sea, había dinero de Taiwán, hay dinero de Taiwán invertido en parques industriales en China. No es que ellos están en guerra con tanques como algunos creen, digamos, ¿verdad? O sea, los taiwaneses, que son chinos también, y que están en este conflicto, digamos, igual invierten, pero miles de millones de dólares. Totalmente, siempre fue así. Son pueblos, o sea, son países hermanos, ¿verdad? Para complementar más la pregunta que le hiciste también a los panelistas, en realidad, en teoría de relaciones internacionales, es un estado de facto, ¿verdad? Es el término, es un estado de facto. Pero si uno ve la estadística de la ONU, dice Taipei chino, porque la mayoría de los países reconocen a China continental, ¿verdad? No obstante, es cierto, gran parte de la economía taiwanesa depende mucho de China, ¿verdad? De China continental. Hay muchas inversiones taiwanesas en cuestiones tecnológicas en China continental, es correcto. Y también una cuestión que a mí algunos me dicen en las redes, no, los comunistas, ¿verdad? Es cierto, hay un partido comunista, después nos va a explicar, hace poco estuvo el Congreso, pero vos te vas a China y desde el aeropuerto para adelante y vos decís, pero esto es capitalismo. O sea, y ellos te dicen, esto es economía, no me acuerdo cómo es el término, ellos tienen un término a los chinos, algo así. La peculiaridad. Es socialismo con características chinas, le dicen ellos. Exacto. Porque no es el comunismo de Cuba, no es el comunismo de Rusia en su momento, no. Claro. No, ellos tienen sus propias características, pero yo creo que hay que entender un poquitito también la historia china, la mentalidad de ellos. Eso va más por el lado del confucianismo, que es un pueblo de pensamiento colectivo. Y a nosotros no nos hace esa parte clic, sino solamente lo vemos desde el punto de vista comunista con todo lo que eso implica. Entonces por eso hay que discernir bien. Es un sistema de gobierno mixto que ellos tienen. Por eso el socialismo con características chinas, las tradiciones milenarias de los chinos, ahí entra el confucianismo, y el capitalismo se conjugan y de esa forma hay que ver para entender, para captar lo que es China realmente.
Claro, pero vos entras y tenés todas las marcas había y por haber, tenés todos los shopping había y por haber, te vas. Yo estuve en el 2002 y estaba desesperado por comer algo crudo porque todo era cocinado, quería comer una ensalada. Y el único lugar donde podía haber un lugar de ensalada era dentro de Pizza Hut, digamos, porque tenían un salad bar. Ya estaba Pizza Hut en el 2002. O sea, todas las multinacionales están en China, no hay una que yo sepa. Un pequeño detalle complementar nomás, eso. Los inventos, el país que más aportó inventos a la humanidad, y de eso te habla Marco Polo, que creían los europeos que él estaba loco cuando vino de China y contó todo lo que hay, porque pasaron muchos cataclismos, no es que por buena onda nomás los chinos crearon muchos inventos, después eso lo llevan a esa creatividad, esa inventiva, lo llevan a la tecnología y lo llevan a la economía, ¿verdad? De hecho es el país que tiene más patentes por eso. Mercedes, Paraguay tiene somos un país chiquito, pero tenemos energía limpia, digamos. Y lo que entiendo, porque China es es la fábrica del mundo y por supuesto contamina mucho con eso, ellos también están pasando por un proceso de buscar la manera de ser un país limpio, digamos, de manera acelerada. ¿Es así? Así es. De hecho, China es el mayor inversor en energías renovables. Ellos están en primer lugar en todo lo que se refiere a energía eólica, solar. Su potencia de energías renovables es la primera en el mundo y esa puede ser una alianza muy importante con Paraguay, donde también somos los primeros exportadores mundiales de energía eléctrica renovable. Si hablamos de energía eléctrica en general, somos los terceros. Igual estamos bastante arriba, ¿no es cierto? Pero los otros dos países, que son Canadá, Francia, a veces por el tercer lugar competimos con Alemania, tienen también energía nuclear y otras energías no renovables en su matriz eléctrica. Entonces, no solamente es la energía en sí, sino la producción de esa energía, los paneles solares, los paneles, de eso vamos a hablar un poco más en la presentación. Sí, y por eso que es interesante esto de entender un poco esta relación, que es la que nosotros queremos plantear en este programa. Vamos a arrancar con Rubén, entonces le decía Rubén, a una presentación que vos hiciste un poco general del tema económico, ¿verdad? Absolutamente. La idea es abordar tres ejes que se refieren a la geopolítica, a la cuestión económica, de inversiones y de comercio, y a los desafíos que se plantean en ese contexto a nivel global, regional y local. Entonces, para ser breve con el tiempo que es terrible, es importante ver la dimensión global que nos va a permitir, si tenemos la siguiente lámina, que nos va a permitir tener un contexto donde China tiene alrededor de 19 trillones de Producto Interno Bruto hoy día y Estados Unidos 23 trillones. Para hacer una dimensión, Brasil es un país que está en una dimensión de alrededor de la octava economía global, pero es inversamente proporcional el poder adquisitivo que tiene China respecto de Estados Unidos. China tiene 23 trillones de poder de compra y Estados Unidos 18 o 19. En tercer lugar está India, que es otro gran jugador mundial y que es un mercado sumamente interesante. ¿Y por qué cito esto? Porque en ese contexto tenemos un gran desafío desde la perspectiva geopolítica global, en donde se está planteando una divergencia entre Occidente, Oriente, Este, Oeste, y la autocracia y la democracia como variables que hacen de que haya una discusión importante, no en un contexto ideológico, sino en un contexto, como bien decía, geopolítico. Si vamos a la próxima lámina, hay que entender que China es la segunda economía mayor, es el segundo principal importador del mundo, el primero es Estados Unidos, la primera economía mundial es Estados Unidos, pero es el primer exportador global. Y consecuentemente configura una situación muy importante. Es el principal inversor internacional, es el principal tenedor de bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es decir, es el principal acreedor de los Estados Unidos,
y obviamente tiene un rol preponderante dentro de la economía global que se ha ido incrementando paulatinamente desde que adopta una economía social de mercado. Ser el mayor acreedor de Estados Unidos significa, ¿qué significa eso? Porque en términos de esta guerra comercial que existe hoy día, ¿le da una ventaja a China a esto? No, la guerra comercial se planteó desde el punto de vista arancelario, pero también financiero. Ser tenedor de bonos de Estados Unidos te permite jugar en el mercado financiero internacional. Lo que hizo China fue, ante el incremento que durante el gobierno de Trump hicieron arancelariamente a productos como el aluminio y otros, lo que hizo China fue una devaluación importante, pero teniendo los fondos de la reserva para que eso no impacte en su mercado, y esto generó una gran turbulencia financiera global. Y bueno, posteriormente vino el problema grave de la pandemia que encerró al mundo durante 2 años realmente, y finalmente la guerra Rusia-Ucrania, que exacerba ese enfoque de división geopolítica regional. El Pacto Indochino, donde las democracias asiáticas, estamos hablando de Japón, Corea del Sur, en este sentido está también India, que tienen un rol muy importante en el concepto de promoción de la democracia como modelo, y la autocracia que plantea China, una autocracia más abierta que es Singapur, y una dictadura denominada como Corea del Norte. Entonces es allí donde el conflicto del Mar de China es un tema desde el punto de vista geopolítico, pero que también obedece a intereses económicos superlativos. ¿Seguimos con los materiales? Sí, por favor. Vamos al próximo. El mundo va a crecer menos. Tenemos un desafío de crecimiento económico global que plantea la necesidad del diálogo de las grandes potencias, más allá del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, estas divergencias geopolíticas o de modelos políticos. Es necesario ese diálogo, y hace un par de horas se reunieron en Bali, donde se está celebrando la reunión del G20, Xi Jinping con el presidente Biden, reunión que nunca se produjo antes, demorado por la pandemia, hubo sí videoconferencias, pero ese diálogo sí es importante para el mundo. Vamos al próximo. Aquí tenemos de que China va a crecer este año alrededor de 3.2, y para el año próximo va a ser una de las economías con mayor crecimiento en 4.4, después de India, que va a crecer más del 6%. Entonces, las grandes potencias evidentemente tienen desafíos de crecimiento. Estamos hablando que los ritmos de crecimiento chino fueron el doble en los últimos 20 años que lo que está marcando hoy día, y esto expone la problemática que trae los conflictos logísticos derivados de la pandemia, derivados de la guerra, derivados de la crisis energética, principalmente de los combustibles, que trae inflación, problemas financieros con la elevación de las tasas de interés en todos los mercados, y obviamente es uno de los grandes problemas donde estamos viendo un menor crecimiento. Vamos al próximo parámetro. El crecimiento va a ser divergente entre las economías, pero vemos que la tendencia es a la baja en todas las economías. Y si observamos desde el punto de vista de la matriz de los productos industriales, vemos que la caída va a ser muy importante en China, pero lo va a ser también en Estados Unidos y la India, y la Unión Europea, que son los grandes jugadores económicos. Si vemos que los indicadores de comercio internacional, vemos que China va a ser al mismo tiempo uno de los que más va a crecer en el mundo, comparando con Norteamérica, comparando con Europa y con Sud y Centro, Sudamérica y Centroamérica. Vamos al próximo parámetro. Nosotros vemos que
uno de los grandes desafíos a nivel global es de que China es hoy día el gran exportador y jugador mundial. Ninguna de las grandes potencias tiene superávit. Y las divergencias que se plantea con Estados Unidos es que ellos están en alrededor de 345 billones de dólares de déficit comercial sobre un comercio de 600 billones aproximadamente. La Unión Europea también tiene un déficit comercial muy importante con China y esto le plantea la necesidad de un diálogo en donde los temas están relacionados con factores de la tecnología, del déficit comercial obviamente y la estabilidad financiera que se precisa, de la cuestión ambiental en debate en el COP27, la cuestión desde el punto de vista también del rol geopolítico y estratégico en el transporte de mercancías. La gran dificultad logística de China hoy también plantea al mundo el problema de los semiconductores o chips, como lo quieran llamar, donde está afectando toda la industria global y se replantea entonces de qué manera el mundo puede hacer, digamos que un desarrollo tecnológico e industrial. Vamos al próximo. Para Estados Unidos, China es su segundo socio comercial hoy día, fue sobrepasado por México, pero están alrededor de los 113 billones de dólares, que estamos hablando de mucho dinero. O sea, no se pueden llevar mal ellos, o sea, puede haber guerra comercial, pero se necesitan, digamos. Es que son los grandes jugadores mundiales y en la medida que estas dos potencias económicas puedan encontrar un rumbo, se va a poder tener un diálogo más franco en la construcción de una gobernanza global. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos crisis en el sistema de Naciones Unidas. Se discute la reforma necesaria y la intervención sobre su eficiencia en caso de guerra como la que se produce entre Rusia y Ucrania. Tenemos un problema desde el punto de vista de la administración del comercio global. La OMC está en crisis. Estados Unidos llegó a retirarse del órgano de solución de diferencias porque no vio contempladas sus necesidades. Tenemos una cuestión desde el punto de vista de los organismos financieros internacionales. Y allí es donde un nuevo orden global está planteando desarrollo de modelos como el BRICS. Brasil, Rusia, India y China. Entonces, esos son elementos donde es necesario tener un ordenamiento global más importante. América Latina, en ese contexto, nosotros estamos con una gran inestabilidad y vulnerabilidad porque los principales mercados están con inflación, Europa 15, Estados Unidos 10, nosotros mismos sobrepasando históricos índices de inflación, y eso nos plantea todas las vulnerabilidades domésticas donde las tensiones socioeconómicas son muy expresivas. Estamos viendo lo que se plantea en México hoy día con la reforma del Instituto Nacional Electoral. Estamos viendo los problemas, las divergencias en Ecuador, estamos viendo la situación en Bolivia, estamos viendo la situación en Chile, en Perú, con una misión de la Organización de Estados Americanos para fortalecer el diálogo y la democracia en ese país. Estamos viendo las tensiones que se produjeron como consecuencia de unas elecciones históricas. También estuviste allá, supe que acompañando el proceso electoral, donde la polarización genera una serie de desafíos importantes. Y en ese contexto, si vamos al próximo, vemos que en los aspectos económicos, Estados Unidos, tanto en exportación como en importación, ha venido cayendo en su relación con América Latina. Y China ha incrementado, si vemos el mapa de este lado, a mi izquierda sería dentro de la presentación, vemos que hoy día China es el principal proveedor comercial de América Latina. Vemos que ha venido creciendo, como bien te señalaba,
Desde este gráfico muestra del 2013 al 2022, el crecimiento fue de un 5.6% de importación de productos. Esto me pasó un poquito rápido las láminas, pero esto ya estamos entrando en el sector de carnes. Pero bueno, en fin. Vamos ahí, vamos al sector creo de carne, está bien. Vamos a ir a todo lo que ha significado esto. Pero a nivel comercial regional, ahí tenemos una serie de desafíos. El problema de la carne es que China es el principal importador del mundo. Para acelerar mi presentación, porque vemos que el 95% proviene de 5 países, entre los cuales está Argentina, Brasil y Uruguay, los 3 países del Mercosur. Vemos que Nueva Zelanda es otro gran jugador y Australia son los principales proveedores. Nosotros tenemos un gran problema de que la dificultad está en que los principales mercados internacionales de nuestro país han sido, digamos que, reducidos. Rusia, Chile, han caído estrepitosamente. Y el principal mercado consumidor, pero que es el que más paga al mismo tiempo, es China. Lo mismo pasa con la soja. Y si vemos en un contexto regional, allí hay una pérdida muy importante, en porcentajes significativos, en intermediación comercial para llegar al mercado chino. ¿Se sabe cuánto es esa pérdida? Se puede cuantificar desde un punto de vista de lo que representa el 72% de nuestra soja va al mercado argentino. Ahí tiene un salto arancelario porque China prohíbe la importación de productos desde Paraguay por no tener relaciones comerciales y por lo tanto tiene que tener un salto arancelario donde se le da valor agregado. Eso compite con nuestra industria de extrusión y aceitera y por lo tanto genera distorsiones importantes. Por eso cuantificar es muy difícil. Estamos hablando de entre carne y soja una pérdida anual entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. Nos plantea también al mismo tiempo la necesidad de encontrar alternativas. Voy a entrar entonces, para resumir la presentación, en los riesgos o los desafíos que tenemos con China. En primer lugar, el primer desafío es cultural. De qué manera nosotros nos relacionamos con el Asia es una complejidad. No solamente con China, con Corea del Sur, con Japón también es un desafío. Pero con China el desafío más importante es que de qué manera nosotros vamos a entender y hacernos entender con ellos. Ellos no van a tener diálogo con Paraguay mientras que Paraguay siga aceptando las relaciones diplomáticas con Taiwán. Y ese es un problema que hace a que de qué manera se establece y se construye el acercamiento. O sea, debería Paraguay, o sea, vos decís que es una condición que Paraguay, digamos así, rompa relaciones con Taiwán. Es la condición sine qua non para empezar el diálogo de las relaciones bilaterales. Ellos no aceptan distintas etapas en la construcción. No aceptan relaciones comerciales, no aceptan relaciones consulares y menos diplomáticas mientras se tenga relación con Taiwán. Hay una cifra, y me dicen aquí en el equipo que vamos a hacer una pausa, hay una cifra de cuánto pierde en general Paraguay con no tener relaciones con China, no solamente en soja, en carne. ¿Se puede hablar de un monto así en general de lo que nosotros podríamos venderle en total? No, es muy difícil generar un resultado. Podemos hablar de sectores para los que son importantes, pero ahí hay una dicotomía en que, por una parte, la sensibilidad, y esto se da en todos los países de América Latina, y se plantea en el acuerdo que está promoviendo Uruguay con China, que también es un desafío para el Mercosur. ¿Cuál es nuestro problema allí? Que para un sector de exportación de commodities agrícolas y energéticos es el gran mercado. Para la industria manufacturera, para la industria de valor agregado, es una amenaza. Y esa dicotomía se plantea en la agenda de países tan importantes como Brasil, como Argentina. ¿Por qué? Porque la competitividad
y los márgenes que tiene China son extraordinariamente elevados. Otro de los riesgos que vemos es el cumplimiento. China tiene una serie de desafíos en materia de propiedad intelectual, una serie de riesgos en materia de medidas sanitarias, fito-zodo, y medidas tecnológicas que hacen de que las tensiones comerciales con sus socios tan importantes como Estados Unidos, como Europa, se planteen de qué manera se van a relacionar, y para Paraguay sería muy compleja una negociación por esas dimensiones que existen. Un cuarto desafío que tenemos en ese diálogo y entendimiento con China está relacionado con la dependencia que podría llegar a tener Paraguay de un mercado que va a ser significativamente atractivo para las exportaciones, por volumen, por precio, pero al mismo tiempo nuestro gato ganadero alcanzó los 14 millones de cabezas, pero no puede faenar más de 10 al año por falta de mercado, y obviamente es allí donde se plantea la necesidad de encontrar soluciones. Paraguay tiene 132 mercados, pero el principal no tiene acceso. No tenemos. Flor, ¿tenemos que hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa y después seguimos nosotros hablando de estas relaciones bilaterales de China. Le dimos mucho tiempo a este tema porque me parece importante hacer el marco general económico, y después entramos a la parte geopolítica, energía y comercio. Ya volvemos. Un minuto de educación con la Universidad Católica. El impacto en el planeta generado por la dinámica de los fenómenos naturales y por las actividades antrópicas ponen en evidencia la importancia de contar con mecanismos de teledetección para observación de la Tierra. En ese contexto, diversas técnicas de esta disciplina proporcionan la capacidad de obtener información del territorio de manera remota. De esta manera, las imágenes capturadas por satélites permiten detectar incendios, cuantificar la deforestación, identificar riesgos de desastres ambientales, evaluar el estado de recursos hídricos y caracterizar el uso del suelo en distintos puntos del planeta, entre otras cosas. La observación de la Tierra a través de imágenes satelitales es una práctica llevada a cabo desde la década de 1960, lo cual permite a la humanidad contar con un amplio historial tanto de ocurrencia de fenómenos naturales como de acciones antrópicas. Esta información, en base a lo que pasó y lo que está pasando en el planeta, posibilita la predicción de escenarios futuros que constituyen el insumo fundamental para procesos de toma de decisiones en distintos ámbitos públicos y privados. Los datos transversales, los productos de apoyo para la toma de decisiones y los servicios de información, cada vez más disponibles a través de tecnologías para la observación y monitoreo de los recursos naturales, están mejorando la capacidad de los gobiernos para promover el crecimiento económico sustentable, la gestión de los ecosistemas y recursos naturales, garantizar la seguridad alimentaria para la población nacional y mundial, responder con mayor eficacia a los desastres naturales y hacer frente al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otros desafíos globales. Desde la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica estamos trabajando para promover el uso de estas tecnologías y mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Ahí está, un minuto de educación con la Universidad Católica. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Bueno, nuestro segundo bloque de este gran tema, como le decía, histórico inclusive, hablar un poco de estas
posibles, futuras, ojalá, no sé qué va a pasar entre las relaciones bilaterales entre Paraguay y China, muy necesarias. Hugo Ruiz Díaz, hace poco, el 16 de octubre fue el Congreso Comunista Chino. Uno ve de lejos una cosa casi imperial, te diría, por la presentación, por la pomposidad, por la grandiosidad. Estamos hablando de un país de, no sé, 1.300 millones de habitantes, no sé exactamente cuánto es. Entonces, nosotros aquí con 7 millones vemos una cosa así gigantesca, digamos. ¿Qué significa este Congreso realmente? ¿Qué es lo que, por qué es tan importante incluso para los que estamos mirando afuera, desde Joe Biden, para todos nosotros, cuando vemos este Congreso que se ha desarrollado hace 15 o 20 días? En primer lugar, hay que decir de que la importancia de este último Congreso, más allá de la visión occidental que se centra en si se va a triplicar el mandato, etcétera, que son cuestiones más formales, es de que en el documento oficial que se presentó el 16 de octubre para el 20 Congresos, China reafirma 3 puntos que son fundamentales y que complementan y refuerzan el libro blanco lanzado en 1910, en el 2010, en relación con el despliegue de la política exterior. El primer elemento, y eso aparece en el documento, es de que reafirma lo que Deng Xiaoping había afirmado y profundiza el tema del socialismo con la particularidad china, dice. En vez de peculiaridad, utiliza particularidad china. Aparentemente es un juego de palabras, pero que tiene sus efectos, digamos, en el plano de la política exterior. El segundo elemento es de que China se plantea en esa reafirmación políticas de despliegue que no conlleven la utilización de la fuerza militar como elemento, digamos, de ese despliegue. Y el tercero, que constituye igualmente la reafirmación de lo dicho en el 2010, es de que China, y eso lo dijo Xi Jinping, desde hace aproximadamente unos 7 meses lo viene repitiendo, China tiene que proceder a reforzarse militarmente y ha sido muy explícito sobre ese punto, no solo en términos de Taiwán, sino la recomposición militar para prepararse eventualmente a una guerra. Con quién no lo dice, pero dentro de un análisis más global se puede presumir de hacia dónde va. Esos son los 3 elementos más llamativos de este último 20 Congreso, ¿no? Acentuando el tema de la cooperación a nivel internacional y al mismo tiempo de expansión y reexpansión de sus inversiones. Si no me equivoco, las estadísticas no las recuerdo bien, usted es economista, yo soy más analista de política internacional, relaciones internacionales. En el año 2000, China figuraba en el puesto número 33 en materia de inversiones en el extranjero. En el 2017 aparece como segundo. O sea, lo que está hablando justamente de que este último Congreso reafirma y confirma una serie de políticas públicas y políticas públicas desplegadas en el plano más internacional, con un elemento que sí, digamos, constituye una columna vertebral. China entra a disputar el poder a nivel geopolítico. Y cuando hablamos de disputa de poder, nuestro
ejemplo, el canciller estaba hablando del encuentro de hoy, ¿no? Que no es cualquier encuentro. Ambos van a intentar ponerse de acuerdo, no sobre cooperación, sino sobre líneas rojas. Que es muy diferente a sentarse a conversar. No olvidemos que en el 2018 empieza, digamos, una serie de actos de Estados Unidos en relación a China. Intenta prohibir TikTok, está el tema de los semiconductores, de los chips, está la guerra comercial abierta, ¿no? La detención de la vicepresidenta de Por Huawei ejemplo, en Canadá, Huawei y Estados Unidos, que despliega una serie de políticas hasta dispersas y desordenadas, que refleja, digamos, lo que Brzezinski llamaría, en su libro Visión 2 puntos, Estados Unidos en medio de la crisis de poder mundial o global, ¿no? En donde él mismo reconoce algo así era el título, la longevidad de la declinación de los imperialismos, mientras todo el mundo intelectual estaba afirmando de que Estados Unidos se iba a prolongar prácticamente al infinito. En el tiempo, Brzezinski dice, cuidado muchachos, que acá se nos viene, digamos, una serie... Henry Kissinger está diciendo, No, ¿verdad? no, no, ese es Brzezinski. Y Brzezinski es conservador, ¿no? Más conservador que yo. Y Kissinger después, en su último libro, empieza con una frase extremadamente llamativa. Empieza así: la historia de las civilizaciones, parafrasea a otro autor, ¿no? La historia de las civilizaciones es la historia del ascenso y caída de imperios. Uno se dice, wow, acá ya está el libro, ya no hay necesidad de continuar leyendo. Y efectivamente creo que es uno de los mejores conocedores de la cultura china, de la forma de pensar y actuar china. En la parte referente a China, efectivamente Kissinger reconoce de que o se ponen de acuerdo o esto puede terminar mal. Tal cual como lo viene repitiendo en relación con la guerra Estados Unidos, OTAN, Rusia, Ucrania, ¿no? Es la única voz, digamos, que dijo, paremos acá porque esto va más allá incluso de la razón y más allá de toda diplomacia. Y en ese aspecto, digamos, es que... ¿Quieres que te ponga parte de tu presentación o seguimos en este pimponeo? ¿Cómo querés hacerlo? Depende de cómo vos animes, A ver, poneme, no sé. vamos a ir poniendo. Para que no te quiero desordenar, porque yo soy pues, No, y podemos continuar tu estilo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. A ver, poneme. Ahí está. Era una cuestión simplemente ilustrativa, ¿no? Creo que preparé. Sí. Esta es una cuestión como todo tratamiento, digamos, metodológicamente siempre hay un cierto nivel de, digamos, de arbitrariedad en el método con que uno presenta, ¿no? Pero es simplemente para hacer más visible, más resumido. En realidad la tinta está recargada sobre el punto 3, pero vale la pena, digamos, hacer un breve reciclaje. No es un curso de historia diplomática, tampoco es un curso de historia, es simplemente una presentación desde el punto de vista geopolítico en relación con nuestro tema, que tiene China como actor principal, Taiwán también, Estados Unidos y otros actores, ¿no? Yo la llamé la primera ruptura. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que es China hoy. Y tratar de responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué hizo China? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo va a hacer China? ¿Qué va a hacer China? Y sobre 3 premisas simples, ¿no? Muy simples. El punto 1 sería efectivamente la irrupción irrefrenable de China, lo cual implica un punto 2, disputa de poder por los asuntos y dirección de los asuntos mundiales, que es una constante en la humanidad, ¿no? Y el tercer punto, que no es, digamos, el menos importante,
es hacia dónde vamos y en ese aspecto hay una coincidencia general que no se pueden hacer profecías. Estamos en medio de una ruptura y transición hacia otro tipo de orden mundial. Kissinger también lo reconoce en relación a China, y que ese nuevo orden mundial en transición se caracteriza por la incertidumbre. Nadie puede hacer profecías. Diría, esa es una coincidencia, Hugo, generalizada. Sí, esa entre de todos los todo lo que yo analistas, leí, ¿no? y ahora que estuve con García Linera también en Argentina, la palabra incertidumbre sale en todos lados. En todas partes. O sea, No se puede hacer nadie puede decir hoy vamos acá, allá o allá. Gramsci diría el nuevo mundo que no acaba de nacer, ¿no? Y el viejo que no acaba de morir. Y en medio de ese claro oscuro se encuentran todos los peligros, ¿no? Eso, en esa situación más o menos estamos. Entonces la importancia del 20 Congreso es más o menos la síntesis de lo que se pretende. La primera ruptura se da con la revolución. No vamos a entrar en un curso de historia. China, bueno, fue invadida por Japón, Manchuria, también estuvieron presentes el imperialismo británico, Estados Unidos, en cierto momento Alemania, Francia, Portugal, etcétera, etcétera. Y en el 49, después de una guerra civil entre anticolonialistas, nacionalistas, etcétera, de 1927 al 49, pues se da la ruptura y China recupera su independencia. Se da también la cuestión esencial que hasta hoy constituye el elemento vertebral relación China continental Taiwán, la derrota de Chiang Kai-shek, que va justamente a la isla de Taiwán a refugiarse, ¿no? A partir de allí, todo el mundo sabe que China fue expoliada hasta el último grano de arroz, y cuando se da esa ruptura, pues China era uno de los países más pobres y devastados, tanto por el hecho de la Segunda Guerra Mundial, Japón, después de nuevo continúa Inglaterra, ¿no? Y empieza, digamos, una primera serie de reformas que sientan las bases de lo que China es hoy. La reforma agraria, la reforma industrial y también una serie de reformas políticas. Y al mismo tiempo, digamos, China, que en un primer momento entra en alianza más o menos estratégica con la antigua Unión Soviética, después se da la ruptura en los años 60 y China empieza a desplegar una serie de políticas exteriores principalmente dirigidas hacia la recuperación de su estatus en relación con la ONU, ¿no? Y que efectivamente terminó con lo que había firmado en la primera parte, ¿no? En medio de eso es que en una situación de disputa entre el capitalismo y el llamado socialismo o comunismo, es por cuestiones geopolíticas que Estados Unidos usa como pivot a Taiwán, Isla Formosa o como se llame, ¿no? En relación con justamente esa confrontación que sabemos cómo terminó, cae el comunismo, ¿no? Con un castillo de naipes. Y es, digamos, ese mismo Estado llamado Estados Unidos que radicalmente cambia de política con Nixon y Kissinger, y se da efectivamente el reconocimiento de China continental. Se dice que fue en esa época que Kissinger hizo esta afirmación. Es un poco como Bertolt Brecht, uno no sabe bien. Algunos dicen que fue Napoleón, otros dicen que fue Lafayette, otros dicen que fue Kissinger, pero lanzó esta idea: el día que China despierte, el mundo temblará. Pequeña frase, pero que hoy, digamos, no es que sea profecía, pero por lo menos
Estados Unidos entendió que China empezaba a ser un actor más allá de las cuestiones de consideraciones tácticas, de buscar fisuras en el mundo socialista, entendió efectivamente que China empezaba a ser un actor privilegiado en las relaciones internacionales y que iba ¿Por qué a se dice, cobrar cierta importancia. ¿Cuánto tiempo me queda, Flor? 5. ¿Por qué se dice que el actual presidente lo comparan con Mao? ¿Por qué hay esa comparación mucho en la prensa? Incluso algunos dicen que tiene más poder que Mao Zedong. No, pero esa es una cuestión más analítica interna, digamos. ¿Por qué? Porque si uno conoce un poco la cultura china y sobre todo la praxis del PCC, ¿no? Es de que Mao aparece en la constitución del Partido Comunista Chino y también en el Estatuto del Estado, como el fundador de la República Popular China, del Estado chino, y segundo, se habla del pensamiento de Mao. Mientras que, por ejemplo, cuando se habla de Deng Xiaoping, se habla de la teoría y doctrina de. Y cuando se da la reforma con Xi Jinping, también se habla de pensamiento. Es decir, la teoría y la praxis desplegada tanto a nivel interno como política de Estado forma parte esencial de la cultura china, mezclada con una serie de elementos de Confucio, ¿no? Que es una cuestión que desde Occidente nadie entiende. Por eso es que no se entiende el tema de Deng Xiaoping, por ejemplo, ¿no? Y se dice que son ateos. No, es una cultura muy diferente, muy distinta. Así como también nos cuesta entender a nosotros, que somos pensados muchas veces por otros laboratorios, de que debe existir necesariamente un pluralismo de sistemas y que no es el concepto capitalista de democracia el valor universal. Al contrario, eso se ha demostrado que ha sido nocivo. Como decía Francis Fukuyama, el fin de la historia, Claro, digamos. y hablando, tal vez sea la desviación tema, se lo enterró justamente porque pensó de que se terminaba la historia, y si se terminaba la historia y si se prolongaba Estados Unidos como único sujeto, tenía que desarmar su ejército. Por eso es que después recurren a Samuel Huntington, que remedia ese tema geopolítico a través de su obra Choque de Civilizaciones, que entre paréntesis nos considera a nosotros los latinoamericanos como semicivilizados y subculturados. O sea, todavía no tenemos, parece el... No, hay que leer. Eso ya... Ellos son muy sinceros, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Vos sabés que tengo unos libros sobre China que tengo en español que podemos ver después con Florencia, cómo le regalamos a la audiencia de 5 días lo que estén interesados en el pensamiento actual. Tengo varios libros en español que están muy buenos. Vamos a hacer una pausa aquí y ya volvemos. Un minuto de educación con la Universidad Católica. En la República del Paraguay tenemos dos regiones bien diferenciadas, la región occidental y la región oriental. Estas dos regiones se diferencian por clima, la vegetación, eso hace que la fauna sea diferente, y también las condiciones físicas de ambos medios, condiciones físicas desde el punto de vista geológico. Las aguas subterráneas se encuentran contenidas en rocas y sedimentos, y estas se utilizan para abastecimiento público, para la industria y para la agricultura, específicamente en la parte de horticultura. Sin embargo, faltan estudios que nos permitan cuantificar. Hay algunas que son muy conocidas, o sea, muy conocidos acuíferos, que es el nombre que reciben el alojamiento de agua en el subsuelo, como el acuífero Guaraní, que compartimos con la Argentina, con el Brasil y con el Uruguay, y el acuífero Patiño, que es mucho más chico que el acuífero Guaraní, sin embargo es estratégico para nuestro país, puesto que se encuentra en la zona de mayor población. Es un triángulo que ocupa Limpio, Asunción y Paraguarí. La calidad del agua subterránea es muy buena, salvo algunos lugares específicos en la región oriental, donde hay contenido de sales y mayor cantidad de hierro. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, en la región occidental, las aguas son saladas, salvo en el sector norte y noroeste. El aprovechamiento de aguas subterráneas en nuestro país debe ser manejado desde la óptica del desarrollo sostenible a fin de tener una gestión racional de este recurso muy valioso para nuestro territorio. Ahí está, un minuto de educación con la Universidad Católica. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Bueno, seguimos en este programa que, insisto, va a ser histórico. Recuerden, hablamos de economía, hablamos de geopolítica. Quiero irme a un área que me encanta, que es el tema energía limpia. Mercedes, China tiene la represa más nueva, digamos, a nivel mundial, pero Itaipú sigue siendo la que genera más energía. ¿Cómo es la cosa? Sí, Tres Gargantas es la mayor del mundo en potencia, pero por su régimen hídrico, que es más inestable que el del río Paraná, Paraguay sigue teniendo con Itaipú, bueno, no solamente Paraguay, ¿verdad? Es una binacional, la hidroeléctrica con más producción de energía en el mundo, ¿no es cierto? Esperemos que siga así. Sabemos que Paraguay está muy afectado por el cambio climático, hemos tenido muchas sequías. Y China no solamente en esta hidroeléctrica está produciendo energía renovable, sino, como te decía, es la primera productora de energías renovables del mundo, y sobre todo con mucha tecnología, que creo que es algo que Paraguay tiene que potenciar también, un intercambio donde no seamos nosotros solamente extractivistas exportando materias primas, exportando energía en bruto, sino que realmente pensemos en cómo usar estos recursos naturales que tenemos para industrializarnos. Industrializarnos en el campo de las energías renovables me parece así que tiene mucho potencial, porque es también, aparte somos parte del Mercosur, entonces pueden ser productos Mercosur, y ahí entonces pensar en un intercambio donde podamos también ganar en tecnología, en ciencia, en desarrollo, ¿no es cierto? Y en generación de empleo, que es algo súper importante para... Parece una estupidez lo que te iba a preguntar, pero como hablamos de que se puede exportar e importar, energía no le podemos vender a China. Energía eléctrica no, pero la energía eléctrica industrializada sí. ¿Qué quiere decir eso? Y por ejemplo, cualquier industria que usa energía eléctrica, estamos dándole valor agregado también a la energía eléctrica, no solamente a la materia prima que estamos procesando, que puede ser soja, puede ser carne, puede ser producción de la agricultura familiar campesina. Por eso el aporte que hizo Hugo Ruiz Díaz también me parece muy importante. Él habla de todo el proceso de desarrollo de la reforma agraria en China. Ellos tienen una agricultura familiar campesina con mucha tecnología, que sería algo también muy importante en Paraguay, ya que tenemos tantas tierras fértiles, ¿no es cierto? Potenciar ese campo, no solamente la agricultura extensiva de los agronegocios, sino la agricultura familiar, si se puede agroecológica, ¿no es cierto? Ya no más del arado, del buey, sino que incorporando mucha tecnología, y ahí la electricidad también es súper importante, porque vos sabés, la gente en el campo no puede tener ni un sistema de riego, nada, porque la calidad de la energía eléctrica es muy mala, al haber una pésima infraestructura eléctrica. Bueno, ahí también se puede articular mucho más para incorporar tecnología también a lo que es la infraestructura eléctrica, con sistemas más inteligentes, automatizados. O sea, realmente lo que se puede combinar ahí, aprovechando la ciencia, puede ser súper útil para el desarrollo de los países. Ahora vamos a tu presentación, pero vos sabés que recuerdo un curso que acá está Leo Gómez también, que hicimos con la Universidad de Shanghai. Ellos contaban cuando iban a un lugar de desarrollo dentro de China, digamos, van a ir a un
a un pueblito nuevo, digamos, ¿no? Y cómo ellos mandaban una avanzada del Estado y de gente de las universidades. Y iban a preparar, ellos decían, bueno, acá en Capibarú se produce no sé qué cosa, un tejido. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para potenciar ese tejido? ¿Cómo le vamos a enseñar después a vender a los mercados internos o externos? Es decir, había una avanzada de cómo hacer para que ese lugar que se va a desarrollar sea un polo de desarrollo integral, digamos, cultural, económico, tecnológico. Es decir, no es nomás como acá de repente, vamos a inaugurar no sé qué tal ruta, boom, se le abandona. Vamos a hacer el sésamo orgánico y después no tenemos a quién venderle. Es decir, hay un pensamiento de cómo hacer eso aprovechando, y no era solamente una cuestión del gobierno, ingresaban las universidades y los pensadores también, y estaba todo pensado, desde cuál va a ser la ruta, cuál va a ser la tecnología, vamos a usar o no un dron para controlar nuestros cultivos, por qué solamente, como vos decías, el agronegocio, que está muy bien, por los números que vimos, tienen acceso a esa tecnología y no el resto de la población que también puede crecer, generar ingresos y vender también, ya sea a China o a otros países. Claro, exactamente. O sea, muchas veces nos quieren poner ese contraste, como que no, que los agronegocios son una superación de la agricultura familiar campesina. Y sin embargo somos el país que solamente se autoabastece de mandioca y banana. Entonces, ¿cómo no vamos a nosotros darle importancia a la agricultura familiar campesina? Y por supuesto que no tiene que ser el modelo tradicional de agricultura, tiene que ser con esa incorporación tecnológica y con la mirada también académica. Eso es súper importante lo que decís. La academia tiene que estar muy cerca de la gente, y esa es una experiencia china que puede ser muy útil en Paraguay y que nosotros también tenemos que tener, porque es difícil, como dicen acá los diplomáticos, negociar con un país tan grande como China. Nosotros como país tenemos que prepararnos también para hacer una negociación que no nos mantenga en este sistema de extractivismo, donde realmente podamos tener un intercambio con un país tan grande como China, donde ambos ganemos. Ellos, por supuesto, van a tener acceso a muchos de los recursos que nosotros tenemos, pero que nosotros también podamos desarrollarnos. Vamos a tu presentación, Mercedes, de energía limpia, y nos vas contando, dale. ¿Cómo no? Bueno, en Paraguay realmente estuvo en disputa, en nuestra región, yo diría, América del Sur, estuvo en disputa el modelo de extractivismo versus industrialización, ya con la guerra de la Triple Alianza, donde el modelo que buscaba, digamos, un desarrollo industrial era Paraguay. Y en ese momento, si uno mira las cifras, compara con Asia, va a encontrar que más o menos son similares los procesos de desarrollo hasta antes de la guerra de la Triple Alianza. Entonces ahí se truncó ese proceso y realmente, pasando la siguiente lámina, nos fuimos convirtiendo como en un país que se fue desindustrializando. Y la desindustrialización no es que empezó con la guerra de la Triple Alianza, sino que es hasta hoy. Acá justamente podemos ver esta cifra del Banco Central del Paraguay, donde en el año 62 el 30% de nuestro Producto Interno Bruto era generado por el sector industrial, y ahora estamos en el orden del 20%. O sea, eso no significa que haya menos industrias. Consta que mi barrio, por ejemplo, era un barrio así, industrial, realmente cerraron casi todas las industrias, pero hoy seguramente hay más industrias que antes, pero su participación en la economía total es menor. Y ese es un problema que tenemos, porque si vemos la siguiente lámina, vamos a encontrarnos con que el sector, que a pesar de que tiene menos unidades productivas, más empleo genera, y además paga mejores remuneraciones, es el sector industrial. Eso podemos ver en esta lámina, que es del censo económico del 2011. Esperamos que haya pronto otra vez un censo económico. Entonces, es obvio que Paraguay se tiene que industrializar, y ahí es donde creemos que tener relaciones con un país como la República Popular China, que es primera en patentes, su desarrollo industrial es enorme, puede ser una contribución importante a cambiar ese modelo, revertir ese modelo de más de 150 años de extractivismo. ¿Por qué, antes pase, por qué ese porcentaje que hablabas de industrialización bajó? Bueno, Paraguay siempre ha apuntado al extractivismo, ¿no es cierto? Si nosotros no hacemos ninguna política para promocionar que se industrialicen los productos nacionales, por ejemplo, este intento tímido de un impuesto a la soja en granos, tenía por objetivo eso, que la soja no se vaya como materia prima, que se industrialice un poco. Los sectores de los agronegocios impidieron que salga un impuesto de ese tipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
toda la política económica está de nuestro país y de las políticas de Estado están orientadas a continuar con el proceso de extractivismo. Es más fácil ir por las rutas que están creadas para los agronegocios, sacar por nuestro sistema fluvial las materias primas antes que industrializar, porque industrializar requiere más técnica, requiere más inversiones. Entonces, ¿cómo haces para que tus inversiones se produzcan? Y bueno, tenés que crear justamente un marco legal que favorezca eso. Y ahí también, por supuesto, tiene que ver lo que hablan de que Paraguay no es un país muy estable, digamos, para cualquier inversión, hay mucho riesgo de invertir en Paraguay. Y yo lo que... Pero es muy necesario, Mercedes, por lo que decía Rubén, de que si llega a haber relaciones con China, Paraguay va a haber algunas industrias que van a decir, che, ojo que allá hacen más barato que acá, me van a meter el producto como yo hago, digamos. O sea, Paraguay necesita prepararse, tenemos que protegernos, pero también prepararnos para esa situación, porque no es que estoy mezclando, ¿no? Pero vimos a un presidente Trump muy proteccionista, casi anti-globalización, con una China que parecía protectora y hoy es hiperglobalizado porque le interesa eso. Entonces, y cuando hay guerras como esta que ocurren como Ucrania y Rusia, que parece muy lejano pero nos afecta, entonces Paraguay tiene que industrializarse para poder también mirar mano a mano cuando venga alguien de China, digamos, ¿no? Claro, pero ahí están en disputa esos modelos, Leo. Hay un sector económico muy poderoso en Paraguay que saca beneficio del extractivismo y por eso se hizo la guerra de la Triple Alianza, por eso pasaron las cosas que pasaron en Paraguay. Entonces, ir en contra de ese modelo significa también para la gente cambiar a los actores políticos que definen las políticas públicas y que hacen que hoy sea mucho más conveniente exportar soja, exportar energía sin industrializar, que ni siquiera podamos acceder a energía de calidad en Paraguay y que se vaya todo, ¿no es cierto? Ese es un cambio realmente que tenemos que hacer como Paraguay y sería muy bueno que lo hagamos para también tener una vinculación con un país tan grande, tan importante como la República Popular China, porque efectivamente ellos, ¿por qué no van a comprar nuestra soja, nuestra carne, tal cual, sin realmente agregarle valor, ¿verdad? Entonces acá vemos una lámina más donde vemos ese extractivismo en Paraguay. Ahora somos el tercer exportador mundial de energía eléctrica. ¿Y cómo están nuestros indicadores sociales? Porque tampoco es un rentismo que tenga buen precio, entonces ni siquiera vendemos a precio de mercado. Entonces somos enormes en algo y la gente, hoy un cuarto de la población pasa hambre, ¿no es cierto?, en Paraguay. Siguiendo con la presentación, y ahí podemos ver toda la energía eléctrica que exportamos a un precio que no era el precio de mercado, que ya se fue y que no es algo para siempre también. Cada vez vamos aumentando más nuestro consumo, como podemos ver en la gráfica, entonces va a llegar un momento también en que vamos a dejar de contar con ese recurso y que vamos a necesitar más energías renovables, y ahí es donde entra también todo lo que podemos ganar en una cooperación con... Claro, lo que pasa es que, para explicar, la gente cree que Paraguay, que es cierto, no usa toda la energía que le corresponde a Itaipú, por ejemplo, de Yacyretá, pero va a llegar un momento que vamos a usar todo, digamos. Así es, ahí vamos a ver que ahí la curva se va levantando, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento vamos a coincidir entre la oferta y la demanda y ahí vamos a tener que importar energía si no hicimos ya inversiones en nuevas energías y ojalá que sean renovables, ¿no es cierto? Y ahí China sí puede ser un jugador importante. Es importante y pensemos, imagínense la tragedia que sería para Paraguay tener que importar paneles solares. Muchísimo mejor fabricarlos acá, ¿no es cierto? Lo mismo que otros energéticos. Bueno, ahí vamos a la siguiente lámina. Acá podemos ver un poco cómo no vendemos a precio de mercado, ¿verdad? Es una comparación de cuáles son los precios de mercado de la región, a cuánto nosotros estamos entregando la energía y también el peligro de las electrointensivas, que ese debería ser un no definitivo para cualquier inversión que venga a Paraguay, ¿no es cierto? No electrointensivas, que después no tenemos cómo ajustarles el precio cuando tengamos que producir a precios mayores nuestra energía hidroeléctrica. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, y cómo Paraguay puede ser ese centro de interconexión eléctrica de la región también tiene mucho que ver con inversiones que podemos hacer. Nos decía acá Jorge que China está interesada, por ejemplo, en proveer cables. ¿Cómo podemos mejorar nuestra tecnología de integración ahí y hacer esta integración más rápida? Hoy la integración no pasa por Paraguay y somos los principales exportadores. Nos hacen una rotonda, entonces tenemos que hacer estas obras de infraestructura eléctrica y es una inversión que va a ser muy rentable por cómo están los precios regionales de la energía y es la tendencia que va a continuar.
Y vamos ya para ir terminando. Entonces, nuestra Constitución habla de la industrialización, especialmente de los productos del campo. Vamos a la siguiente. Y ahí es donde decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para usar nuestra energía que sirva para industrializarnos y también sirva para nuestro bienestar, nuestro desarrollo? Y bueno, ahí puse una lámina que le pregunté a Jorge si es cierta, me dijo que sí, que efectivamente es oficial. Cómo China hizo toda una red de transporte eléctrico, ¿verdad? De trenes, muchos de ellos de alta velocidad, ¿verdad? En 12 años. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos esa tecnología, nosotros tenemos que tener, ¿cómo no vamos a tener transporte eléctrico teniendo tanta energía, ¿no es cierto? Y estamos hablando de ferrocarriles, trenes, trolebuses, etc. Y también ahí está lo otro que decía, poder pensar no solamente en ampliar el plazo en que vamos a tener una matriz eléctrica renovable, inclusive tratar de que nuestra matriz energética en general sea renovable, sino que hacerlo con nuestras propias industrias y ahí calefones solares, paneles solares, movilidad eléctrica. Tenemos, vamos a la siguiente lámina, tenemos en Paraguay ya ensamblándose vehículos y motos con tecnología china, de la República Popular China. Bueno, ¿cuánto nos va a costar hacer que ese tipo de transporte sean eléctricos? ¿No es cierto? China es un gran productor y ahí es vanguardia, quizás no en el motor a combustión, donde hay países europeos que tienen muchísimos más años de tecnología en motor a combustión, pero en movilidad eléctrica, sí, China, todo el mundo reconoce que China es el número uno. Y si te fuiste a China, no sé si en el 2002, pero ya ahora todas las motos creo que son eléctricas, ¿no es cierto? Acá nos puede decir Jorge. Entonces, todas las soluciones que vamos a tener a muchos problemas, no solamente de usar nuestra energía a un costo mucho menor para la gente que necesita moverse a moto, sino que reduce las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Estamos hablando de menos accidentes también porque se puede regular mejor la velocidad, o sea, todo lo que se gana con estas tecnologías ya desarrolladas, ya maduras, que muy fácilmente podemos traer al país. Y ya para ir concluyendo también, bueno, hablamos de los cultivos energéticos, o sea, yo enfocaría, como estoy en el tema energético un poco, la agricultura familiar campesina a cultivos energéticos. Ahí tenemos dos cultivos tradicionales de Paraguay, que son la caña de azúcar y el bocaya, el cocotero paraguayo, que con un poco más de tecnología se pueden producir mucho mejor y que tienen muchísimo valor energético. Y ahí podemos hacer más renovable nuestra matriz, que no es eléctrica, que son los combustibles, sustituir hidrocarburos. Y eso también necesita más técnica, más ciencia, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos tener un muy buen intercambio. Y uno se imagina siempre, soñamos, ¿no?, con un país con trenes eléctricos de transporte, o hablaba de las rutas, ¿no?, del extractivismo, o sea, tenés trenes, buses, vehículos eléctricos, o sea, porque siempre me explicabas vos y tu papá también que, pues yo siempre le decía, ¿por qué todo no puede ser eléctrico? La cocina eléctrica, me decía, para algunas cosas como el transporte, ¿no es cierto? Sí, fuerza y luz. Para eso es lo más eficiente la energía eléctrica. Y realmente nosotros ahí tenemos que poner en primer lugar el interés general, no el interés de los que venden combustibles ni de las vialeras, que son las que quieren solamente hacer rutas y arreglar y después hacer viaductos, cuando a lo mejor con un tren solucionar el problema, inclusive de congestionamiento, y no necesitas hacer tanta inversión y tener tantos baches, ¿no es cierto? Muy bueno. A ver, vamos a Jorge, querido Jorge, escuchaste todo esto, que venimos hasta acá, te va a ir tocando cerrar con tu presentación del lado de comercio y con tu experiencia. Quiero preguntarte primero, hay países que relativamente hace poco tiempo tienen relaciones con China, no sé si Panamá, Costa Rica, no sé hace cuánto, pero hay algunos países. ¿Cómo le ha ido a estos países que cambiaron la relación de Taiwán con China? Bueno, tenemos por ejemplo El Salvador, creo que fue en el 2017, no sé si el canciller ahí me ayuda con la fecha, 2017 creo que fue El Salvador, República Dominicana, Panamá y bueno, estos países, ¿verdad? Por ahí hay uno más, pero no estoy de acuerdo. En general bien, ¿verdad? China lo primero que hizo, es difícil compararse con esos países porque ellos no producen lo que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, ahí es un primer error, ¿verdad? Muchas veces. Pero en general bien. Y yo también voy a lo que son los países más cercanos a nosotros, los países de la región, ¿verdad? Que tienen su balanza comercial, ¿verdad? Y hay que mirar eso, ¿verdad? La balanza comercial.
estos países recibieron inversiones, ¿verdad? En tema turismo, en tema hotelero, hasta en estadio de fútbol, ¿verdad? En cuestiones que tienen que ver con infraestructura vial, recibieron inversiones importantes de China, ¿verdad? Yo quiero partir con mi presentación, quiero mostrar un poco. Dale, algo, vamos. Estamos con el tiempo y no quiero dejar pasar. Repasando un poco lo que es China. Mi presentación básicamente yo parto de algo pragmático. Yo entiendo el tema diplomático, entiendo todo eso, los temores, la incertidumbre, que por supuesto hay que ponerlo en la balanza. Pero yo quiero hablar del punto de vista de alguien que está constantemente asesorando empresas paraguayas que quieren hacer comercio con China y también empresas del exterior que me suelen contactar con la consultora y también empresas chinas que muestran interés por Paraguay. O sea, estando constantemente en ese diálogo es que llego a la conclusión que voy a mencionar. Primero, recordar lo que es China en el mundo. Primera potencia manufacturera, primer exportador mundial y, como ya lo dijo el canciller, primera economía mundial en paridad de poder de compra, no olvidemos eso. Primer socio comercial de cerca de 150 países, no es un dato menor. Drástica reducción de la pobreza. En 40 años China logró lo que Inglaterra o Estados Unidos lograron en 200 años, que es reducir el nivel de pobreza extrema, sacando de ese nivel a más o menos 850 millones de personas. Y hay una cuestión que siempre se le critica a China, es el tema de los derechos humanos. No, porque los derechos humanos y todo eso, ¿verdad? Y decía un amigo, el doctor Charles Tang, que dio una conferencia para la Oxford University, escuchando que siempre le cuestionaban eso, decía él, China hizo la mayor contribución en el mundo de derechos humanos. Entonces quedaron choqueados, decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho humano básico es por lo menos tener un techo y tener alimento para comer. Entonces eso de sacar cientos de millones de personas a niveles de pobreza es un derecho básico fundamental, ¿verdad? China lo logró. Es lo que dice, perdón, Lula, que dijo hace poco llorando, si yo pudiera hacer que Brasil vuelva a tener un plato de comida de desayuno, almuerzo y cena en las casas, con eso yo ya me iba a sentir feliz, dijo, ¿no? O sea, Lula, viendo un poco la situación de Brasil, de extrema pobreza, que también son millones, no tanto como en China, pero también ese dato, eso que estás contando, esa anécdota muy interesante. Claro, el tema nomás es que la diferencia con algunos países latinos que quieren replicar ese modelo es que tenés que generar riqueza para hacer eso. O sea, es fácil soñar y ver eso, pero hacerlo, pero otra cosa es generar la riqueza para poder subirla después, ¿verdad? En el tema de redes 5G, ¿verdad? Huawei, porque se dice Huawei, en chino la H se pronuncia. Huawei. Nosotros decimos Huawei, pero siempre le corrijo a la gente, es Huawei. Después, liderazgo mundial en solicitud de patentes. Lo que decía Mercedes me pareció muy interesante, el tema de la presencia de las universidades. Si vos te vas en la Feria Tecnológica de Hong Kong, hay una feria que se hace anualmente paralela a la Feria de Cantón, ¿verdad? Que es una feria conocida también. Tiene una sección de inventores. Entonces las universidades chinas llevan a sus mejores alumnos con proyectos y van y están ahí constantemente ellos mostrando, y hay gente que viene con plata y invierte en esas patentes, ¿verdad? Son bien pragmáticos. A mí me gusta eso de China, son muy pragmáticos. Después tenemos que 3 de los 5 bancos mundiales, 4 entiendo del top 10 de bancos mundiales son chinos. ICBC es el primero. No son bancos americanos, son bancos europeos, son bancos chinos. Liderazgo mundial. ¿Son comunistas esos bancos? No creo, no creo. No, pregunto, porque la confusión pues sigue, ¿verdad? O sea, como es China comunista, te dicen China comunista. Entonces, vos estás diciendo que entre los 10 bancos más grandes del mundo. Sí, hay 4 chinos. Ya. 4 bancos chinos. Después también liderazgo mundial en inteligencia artificial, reconocimiento facial, fintech, blockchain y una serie de factores, ¿verdad? De industria tecnológica. Y liderazgo mundial justamente en kilómetros de vía férrea de alta velocidad está eso. Licuadoras también son líderes, ¿no? No estoy escuchando sonido de licuadora, dale, seguimos. Bueno, esa es China en el mundo, ¿verdad? De esa China es que nos estamos privando al tener limitantes, al no tener relación diplomática, ¿verdad? El segundo aspecto, China en América Latina. Aterrizar un poco más acá, ¿verdad? Dale. La balanza comercial, simplemente basta con ver la balanza comercial de estos países bilateral con China y los tratados de libre comercio, algunos que ya están en plena ejecución y otros que están en proceso. Brasil en el 2021 tuvo un superávit en su balanza comercial de 40.000 millones de dólares. Hace 2 semanas vinieron 2 expertos brasileños y ahí salió el discurso que todo el mundo habla del presidente de la RP, que él fue muy duro con el tema
de acá del gobierno, de por qué no tenemos relaciones con China. Porque ¿Qué dijo el presidente de la ARP? O sea, porque tuvo mucha repercusión. Él dijo, ¿habló de relaciones diplomáticas o solamente comerciales? Eso porque no escuché el habló discurso. habló de las relaciones diplomáticas, de que no tiene razón de ser, ya no tiene eso un sustento hoy en día, por lo que significa, y porque antes de hablar él eso, vinieron 2 expertos brasileños en esa conferencia y mostraron cómo es que Brasil está teniendo su balanza comercial con China y cómo es muy positivo esa experiencia para el Brasil. Ahí vos no le ve a los brasileños diciendo no nos relacionemos con China porque ellos son comunistas, no le ve a los brasileños diciendo eso. Al contrario, los expertos brasileños decían que el valor de la carne paraguaya supera al de la brasileña. Los brasileños que te digan eso es por algo, ¿verdad? Y las cifras, $6.000 tonelada promedio que Brasil vende. Uruguay le está vendiendo a 9.000, incluso 11.000, y alguna gente criticó, no, pero bajó el volumen en Uruguay. China está apuntando más a la calidad y a la seguridad, y venden más caro su carne los uruguayos a China, ¿verdad? Nosotros podíamos estar en esa senda, pero no estamos en ese mercado. Entonces, el haber escuchado todo eso y más estadísticas que dieron los brasileños fue que hizo que el presidente de la ARP diga, bueno, ya basta, tengamos ya relaciones con China en síntesis, ¿verdad? Argentina sí tiene un déficit en su balanza comercial con China, pero es una cuestión interna de ellos, la economía argentina no está muy bien, etc. 7.000 millones de dólares déficit. Uruguay tiene alrededor de 700 millones de dólares de superávit en la balanza comercial. ¿Cómo estamos nosotros? Voy a llegar a nosotros. Ah. Voy a llegar. Bueno, y estos países no tienen TLC, no tienen Tratado de Libre Comercio. Uruguay está en tratativas ahora, Ecuador también está en tratativa un poco antes, porque esto puede, ahí Uruguay se dio cuenta, dijeron, a la pinta acá podemos hacer muchas más cosas con China si tuviéramos un tratado de libre comercio, por eso están hasta desafiando en cierta forma al Mercosur. Perú, Chile, en el 2005 empieza a tener el tratado de libre comercio con China continental, el primer país de Sudamérica, ¿verdad?, que empieza a tener, y eso se nota también en la balanza comercial, 9.000 millones de dólares de superávit en su balanza comercial. Perú lo tiene desde el 2009, Tratado de Libre Comercio con China. 6.600 millones de dólares en superávit en su balanza comercial. Yo no le escucho a los chilenos, a los peruanos, y tuvieron gobiernos de diferentes signos, ya podríamos decir. Nadie decir, no tengamos relaciones con China, ¿verdad? No le escucho a ellos decir eso. Ahí nomás te paro porque cuando hablábamos de diversificar los productos, que es algo que a mí me interesa mucho. Vamos allá. Perú le vende, por ejemplo, aguacates a China. Y le vende, por decirte, ¿verdad? Sí. O sea, no es que están siempre pensando como nosotros, soja y carne, está bien. No digo que no, porque entiendo que es así, Paraguay está así, y esto tiene que ser un cambio paso a paso. No se puede un día para otro, por más que yo me encante el orgánico y todo, yo sé que no se puede. Y sé que Paraguay todavía tiene un hato ganadero importante y tal, pero tenemos que empezar a diversificar porque el suelo tiene un límite, o sea, no se puede seguir con este sistema extractivista porque nuestro suelo, a un momento dado, que por más que sea tan fértil, que acá se dice se tira algo y crece, que no va a poder crecer más nada, por la cantidad de fertilizantes que se tiran en el suelo. Entonces, tenemos que reconvertirnos. Digo nomás, Perú le vende, por ejemplo, aguacate, digamos. Te sigo, meto mi cuña nomás yo siempre ahí. Bueno, hay que ver las bondades de cada país, ¿verdad? Argentina, Uruguay, Brasil, así como nosotros, soja, carne, ¿verdad? Sí. Pero también le venden frutas. Perú y Chile no solamente minerales, no solamente cobre y todo ese tipo de minerales, sino también le venden frutas, por ejemplo. Ecuador le vende pescados, ¿verdad? O sea, cada país tiene su ventaja comparativa, así como cada país tiene su ventaja comparativa, aunque sea pequeño, ¿verdad? Y Paraguay tiene el 99% de déficit en su balanza comercial con China. El único país que en toda América prácticamente tiene ese número, ¿verdad? 3.684 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. Entonces, esto no es que vamos a ver qué tal nos va, hay que ver. No, esto ya está ocurriendo. Te estoy diciendo números ya publicados. Ya lo están haciendo. Bueno, el siguiente, sí, bueno, entrando un poco más en lo que es esa balanza comercial Paraguay-China, cómo estamos ahora. Paraguay le importa más o menos 3.700 millones de dólares de China, es dato del año pasado, ¿verdad? Y gran parte de eso son celulares, computadoras, neumáticos, routers, motocicletas, productos agroquímicos, aire acondicionado, o sea,
una serie de productos en los que ellos tienen ventaja, obviamente, porque son fabricantes. Pero Paraguay apenas exporta, y es lo que aparecen en las cifras oficiales, 30 millones de dólares año. Con 5 productos, cuero y pieles, desecho de cobre y aluminio, y me consta, porque hice una consultoría para una empresa en Hernandarias, que ellos le venden a empresas brasileñas desecho de cobre y aluminio y bronce. Chatarra, ¿verdad? Famoso cuando vos estás haciendo un Zoom ahora en la pandemia, compro batería y te funde tu Zoom, ¿verdad? Así como nosotros la licuadora acá recién. Yo soy muy pragmático, así que ya salió un poco el protocolo. Y entonces ellos dijeron, nosotros queremos venderle a esta empresa. Sabemos que ellos le venden a China. ¿Por qué vamos a ir vendiéndole a ellos? No hay problema, te hago un estudio, le hice un estudio de mercado, conseguimos la empresa a quien los brasileños le venden y encontré algo muy interesante. Lo que pasa es que no miramos más esto en la estadística, ¿verdad? 12 veces aumentó la exportación a China, calladito nomás, de 2019 a hoy, de los desechos de cobre y aluminio. Porque ellos reutilizan. O sea, vos te vas acá y todas esas chatarras que están ahí tiradas, hasta es algo ecológico, ¿verdad? Vas a juntar, reciclar eso, y vas a sacarle el cobre, el bronce y el aluminio y le vas a vender. Y figura en la estadística de China, está comprando muchísimo eso, ¿verdad? Después tenés sésamo, se le está empezando a vender a China. Aceites esenciales, son 5 productos nomás, 5 familias de productos que representan el 94% de lo poco que le estamos exportando a China. Y dirán la gente, pero entonces, ¿por qué no se le puede exportar soja, carne? Porque hay cuestiones que tienen que ver con requisitos fitosanitarios, donde entran ya organismos estatales de países que no se reconocen, entonces es muy complicado hacerlo de esa forma, certificado de origen y otras cosas como esas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los productos, si vamos al siguiente, cuáles son los productos que China está importando más, ¿verdad? Del mundo? Hablamos de soja y si uno ve, ahí estoy mostrando, si uno ve esto, es una estadística donde uno observa que es una importación creciente de China, es el mayor comprador de alimentos en el mundo, ¿verdad? Tenemos soja, carne bovina congelada, maíz que Paraguay produce. Uno puede hacer un macheo de lo que Paraguay produce y lo que China demanda y va a encontrar que es una ecuación perfecta. O sea, justo lo que nosotros estamos teniendo, ellos demandan. Algodón, China compra mucho. Hablaba Mercedes del tema de la Triple Alianza, me acordé del algodón, ¿verdad? Por ejemplo. Podemos volver a tener un boom con el algodón si le vendemos a China, no sabemos. Sorgo. Argentina le empezó a vender sorgo de hace 2 o 3 años a China y creció muchísimo la venta de sorgo. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ni sabemos que le podemos vender a China. Frutas. China tiene una demanda impresionante. Yo estaba viendo la estadística de Chile. Durazno venden, pero por miles de millones de dólares venden durazno a China. Los chilenos le venden uva. Lácteos. Y eso es algo sorprendente porque estando en China, vos no ves que ellos consumen muchos lácteos. Las nuevas generaciones sí. Las nuevas generaciones chinos consumen muchísimos lácteos. Y nosotros no es que exportamos muchos lácteos, ¿verdad? Estaban viendo la estadística, es muy poco todavía. Aceite de soja, aceite de girasol, aceite de algodón, aceites esenciales, desperdicio de cobre que ya mencioné, carbón vegetal, cueros y pieles. Y la lista es interminable. Decía el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-China, se llama Sergio Spadone. El año pasado ellos hicieron en Argentina algo que se llama el China Day, donde los empresarios argentinos vinieron y compartieron experiencias de cómo ellos están exportando a China. Y decía Sergio Spadone lo siguiente: China es un mercado inabastecible. Y se me quedó eso en la cabeza, ¿verdad? Yo le asesoré a una empresa ecuatoriana, un día me llama un campesino del Ecuador, porque pensaba que yo estaba en China. Le digo, bueno, tengo una consultora, ya tengo mi equipo de trabajo, ¿qué necesitas? Necesito vender pitaya a China. Yo no sabía qué lo que era la pitaya. Bueno, la fruta del dragón le decimos nosotros, el dragón. 30.000 guaraníes cuesta en el supermercado acá. Cada fruta de pitaya cuesta 30.000 guaraníes. Ok, bueno, ellos llegaron a colocar a más o menos 17 a 20 dólares en China. Entonces le pudimos nosotros asesorar y ellos en meses cuadruplicaron la producción de pitaya para poder venderla a China. Cuadruplicaron, le conseguimos clientes y todo. Y entonces los chinos me decían, ¿y tu país qué nos puede vender? Y yo ahí, ¿verdad? Te voy a interrumpir ahí con eso de que nos quiere vender. Le voy a contar una anécdota. ¿Cuánto tengo? Cuando yo me fui en el 2002 a China, que Diógenes Martín organizó, era uno de los organizadores, nos reunimos con el
no me acuerdo el cargo, ¿no? Pero era como el director de la parte de Centroamérica, del Caribe y América del Sur. Y él nos dice, yo vi tu bello país, nos dice, desde Foz de Iguazú porque no me dejaron entrar a Paraguay. Estamos hablando del 2002. Yo vi desde Foz, él vio Ciudad del Este y tal, vio Paraguay. Y él se entera de la yerba. Ustedes son consumidores de yerba mate, qué sé yo, el tereré, el mate sabía todo el tipo, por supuesto, ¿verdad? No es ningún improvisador que se sentó a hablar con nosotros. Entonces dice él, imagínense si usted aquí estábamos en Beijing. No sé por qué le dicen Pekín a algunos. Ahora, a mí me resulta peyorativo, pero yo digo Beijing. Aunque no lo sé, estoy hablando de ignorante nomás. Dice, imagínense si acá en Beijing se juntan Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y hacen un centro de yerba mate para que la gente pruebe, como si fuera un té, dice. Nosotros que somos consumidores de té, los chinos son, ¿saben, no? Grandes consumidores de té. Lo que puede ser el boom de la yerba mate en la China. Él nos estaba dando la idea a nosotros, ¿verdad? Te estoy hablando del 2002. Figura entre los productos importados. Yo no puse todo porque la lista interminable. Figura. ¿No estamos yendo? Ah, perdón, sí, dale. Dame por favor 5, porque yo hace 5 no 10 llego, años estoy en dale. tema y necesito hablar. Métele. Bueno, yo puse acá y algunos me van a criticar y no tengo miedo. No tengo miedo que me critiquen. Yo pongo el impacto con y sin China. Y pongo números. Yo me animo a poner números. Entiendo que la mayoría eran del sector público y eran por lo menos. Yo soy del sector privado, así que vengan nomás. Métele. Sin China, Paraguay está perdiendo 3.864 millones de dólares en déficit en la balanza comercial. Usando como un indicador la balanza comercial, ¿verdad? Importaciones menos exportaciones. Con relaciones con China se va a abrir inversiones, financiamiento, cooperación técnica, son 3 variables más. Amén de las exportaciones de muchos productos. Si se dan estos supuestos, los economistas me entienden cuando hablamos de supuestos, si se da este escenario, sacando de lado el escenario de la incertidumbre mundial ahora, porque no siempre va a ser así, se va a salir otra vez adelante, la historia dice. Si Paraguay vende al mercado de China sus mejores productos, con mejores precios, con mayor volumen, investigando nuevos productos que China demanda, desarrollando y apoyando, planificando a las familias campesinas, tecnificándolas, capacitándolas, Paraguay puede llegar a 5.000 millones de dólares de exportación a China. No va a ser la noche a la mañana, como bien dijiste. Podemos mantener la importación en 4.000. Podemos tener inversiones chinas en infraestructura, corredor oceánico, industrias, en la parte vial, en un corredor vial que tenga que ver con un tren bala, por ejemplo, el sistema de alcantarillado y un sinfín de inversión, un aeropuerto nuevo necesitamos, etcétera. Vamos a ponerle 5.000 millones de dólares. Financiamiento, China tiene su propio sistema, aparte del Banco Mundial, del Fondo Monetario, tiene el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, ¿verdad? Y ahí hablamos, vamos a ponerle un número de 3.000 millones de dólares. En un plazo de 5 o 10 años. Cooperación técnica, que China que aprendamos el know-how de ellos, de cómo construyen, de cómo fabrican, porque bien se puede hacer eso. Y ahí el saldo subiría a 9.000, casi 10.000 millones de dólares. El potencial estamos hablando. Y ahí puede entrar turismo también, ecológico, cultural, deportivo, educativo. Los viajantes chinos son los que más gastan en promedio a nivel mundial, en la época normal, digamos, ¿verdad? Después tenemos el e-commerce. Vamos a pasar al siguiente. 2 más y yo termino. Dale. El 11 del 11 fue el día del soltero en China. El 11 del 11, ¿verdad? El significativo porque son 2 patas, ¿verdad? 2 pies. 855 millones de usuarios chinos, de consumidores, están en línea viendo qué van a comprar. O sea, esto supera el Black Friday incluso de los americanos, ¿verdad? Y ahí hay muchísimo que se le puede vender a ellos. La generación Z, el siguiente, la generación Z, los nuevos chinos que compran ahora de manera compulsiva. Los millennials. Por ejemplo, una idea de mercado, ¿verdad? Alguien que quiera invertir. Después hablamos con la consultora de lo que quieran, ¿verdad? Con más detalles. Alimento para mascotas, una excelente apuesta. Vos le escuchás nomás a los vecinos, le escuchás a los argentinos, a los chilenos, a ver qué ellos le están vendiendo y qué es lo que los chinos piden. Una de las cosas de alimento para mascotas, son muy mascoteros ellos. Muchísimo se le puede vender. Siguiente, estar en las redes sociales chinas. Termino con esto. Nadie nunca habló acá en Paraguay todavía
de tener una presencia en las plataformas digitales chinas. WeChat es una de ellas, de Tencent Holding, que es una mezcla de Facebook, Instagram, WhatsApp. Que es lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter. Él ya dijo, mi modelo es WeChat. Los uruguayos, los argentinos, los peruanos ya le están vendiendo a China por plataformas digitales. Nosotros ni siquiera hablamos de eso. Estamos todavía, vamos a relacionarnos, no. Ellos ya fueron y vinieron, le están vendiendo, hasta lácteos están ahora queriendo vender por plataformas digitales, ¿verdad? Último, y me despido. Bueno, Colombia le vende flores. Último, el siguiente, el último ya. China no es una amenaza para el Paraguay, es una oportunidad. China tiene una política de no intromisión en asuntos internos, no es un dato menor. Y Paraguay debe prepararse para negociar con China, en eso coincido con los panelistas. Gobierno, empresas, universidades, y podríamos hacer lo que hizo Estados Unidos, diálogo económico estratégico multidisciplinario, que se cree un comité interdisciplinario en Paraguay para negociar con China. Muchísimas gracias. Nos vamos con esto. Rubén, como decía mi papá, si fuera un pensamiento mágico, un gobierno nuevo en Paraguay, ¿tiene tiempo en esos 5 años de generar relaciones diplomáticas, digamos, por todo lo que significa el proceso? Sin poner plazos, yo creo que es inexorable el establecimiento de relaciones con China. Es una economía mundial, es un país, es una potencia y por lo tanto es inexorable. Pero se puede, entonces podemos. Absolutamente. Muchas gracias por estar aquí, Rubén, Hugo, Mercedes, Gracias. Jorge, y a la audiencia de 5 días. Capaz que se va a tener que repetir esto, por lo que veo. Muchísimas gracias. Estamos haciendo historia con este programa. Nos vemos próximamente. Gracias.